Gracias, señor presidente. Señores legisladores, buenos días. Considero que este tipo de proyectos son los que realmente causan un impacto positivo, significativo, en parte de la población más vulnerable de nuestro país. En tal sentido, yo quiero felicitar la iniciativa del legislador Mauricio Proaño, porque considero que con este proyecto de ley atacamos dos cuestiones importantes. La primera, una de fondo, que tiene que ver con uno de los problemas por los que atraviesa la educación inicial, la educación básica, el bachillerato en nuestro país, que tiene que ver precisamente con las inequidades que existen en el sistema educativo. A propósito precisamente de la famosa prueba Ser Bachiller, que se ha tomado de manera estandarizada en todo el país, prueba que no hace otra cosa que profundizar precisamente las inequidades, a través de plantear un mismo esquema de evaluación para jóvenes con diferentes calidades de educación. Y no únicamente eso, sino con diferente situación económica y social. No se puede plantear una evaluación homogénea para estudiantes que socialmente, económicamente, viven una situación absolutamente heterogénea. No se puede evaluar de la misma manera a jóvenes que han tenido la posibilidad de una buena alimentación en el transcurso de su vida estudiantil, con jóvenes que han atravesado situaciones de desnutrición, situaciones de mala alimentación escolar. Y claro, el problema de la alimentación escolar no tiene que ver únicamente con lo que pueden recibir o no en el establecimiento educativo, sino con otros factores adicionales. ¿Cómo es posible que niños que asisten a la escuela, especialmente en la ruralidad, caminando 1, 2, 3 horas, porque le cerraron la escuela de la comunidad, y que además tienen que caminar eso sin haber desayunado, y que llegan al establecimiento educativo y que ahí tampoco reciben absolutamente nada? Se cumple su tarea escolar y tienen que regresar a su casa igual sin haberse servido absolutamente nada. Se cometió un grave error cuando se quitó la posibilidad de que los padres de familia atiendan la alimentación escolar en los establecimientos educativos, que les otorgaba por lo menos algo básico, les otorgaba una alimentación que en algo les suplía las deficiencias de alimentación en el hogar. Por otro lado, este proyecto de ley rompe también un esquema de corrupción, y qué pena que la corrupción también esté en los ámbitos en donde que no se debería de topar un solo centavo de manera ilícita. Qué pena que los afectados por la corrupción tengan que ser nuestra niñez, la niñez más pobre. ¿A través de qué? A través de contratos manoseados que permitieron que 3, 4, 5, 6 empresas sean los únicos beneficiarios de la contratación. Alrededor del 63% de la contratación en el ámbito de la alimentación escolar han sido para las grandes empresas.
el 17% para las medianas y el 19% para los pequeños productores. Se ha manoseado que los pliegos, que los procesos, se les ha puesto 1000 trabas a los pequeños productores para dejarles de lado en estos procesos de contratación. Y qué bueno que este proyecto de ley tienda precisamente a vencer esos obstáculos en beneficio de nuestra niñez y en beneficio también de los pequeños productores. Pero yo sí creo que esta asamblea, señor presidente, tiene que preocuparse del tema de la educación, y vuelvo a ratificar una vez más aquí, del tema de la educación, pero integralmente. Este país no tiene futuro. Nuestros niños, nuestros jóvenes en el 2030, 2040, no tendrán posibilidades de empleo. Con el desarrollo rápido que tiene la ciencia y la tecnología, si no mejoramos de manera urgente la calidad de la educación en este país, atacando absolutamente todos los aspectos, y uno de ellos precisamente el tema de la alimentación escolar, este país no tiene futuro. Así tengamos recursos económicos del petróleo, así tengamos recursos económicos de la minería, de lo que sea, este país simple y llanamente está condenado a ser un país subdesarrollado. Y precisamente lo que ha ocurrido en estos días con el tema de la prueba ser bachiller tiene que ser un llamado de atención al Estado ecuatoriano como tal, a los gobernantes, a la sociedad, de que la situación de la educación ecuatoriana atraviesa una crisis profunda que necesita ser atendida de manera urgente. Yo quiero ratificar el día de hoy el llamado al presidente de la República a que declare la emergencia en la educación de este país, a que a través de ello movilicemos todos los recursos, todos los esfuerzos para mejorar la calidad de la educación. Porque sí, el tema de la alimentación escolar es un elemento importante, pero no es el único elemento. Existen una serie de elementos que necesitan la atención urgente del Estado como tal para que la educación mejore en el Ecuador. Claro, los problemas son estructurales, pero hagamos algo realmente significativo, señor presidente. Y desde esta Asamblea Nacional, yo creo que la Asamblea en determinado momento debe de pronunciarse al respecto de la declaratoria de esa emergencia en la educación ecuatoriana. Yo no pienso que aquí, simple y llanamente, dejemos pasar los problemas solucionando las coyunturas a través de otras coyunturas. No, yo no creo que los problemas de la educación y de la juventud se resuelven con 106,000 cupos más. No, no se resuelven. Los problemas están ahí, latentes, presentes, a diario. Y allí es en donde que tenemos la obligación, quienes representamos a nuestros ciudadanos y ciudadanas, de dar respuestas realmente significativas. Y en el ámbito educativo, el Estado como tal tiene una deuda inmensa que se viene postergando y postergando con nuestra niñez y con nuestra juventud. Qué bueno que existan esas propuestas que permiten aterrizar el discurso que a veces damos aquí, de que nuestros niños, de que nuestras niñas, de que les celebramos en su día, pero que el rato de los ratos no les damos respuestas.
Yo quiero llamar la atención también de esta Asamblea y particularmente de la Comisión de Derechos de los Trabajadores. Allí existe presentado un proyecto de ley de seguridad y salud en el trabajo. Se lo tiene que dar trámite, es un proyecto muy importante que cubre a todas las áreas laborales de este país de lo que tiene que ver la seguridad y salud en el trabajo, que permitirá que muchos niños no se queden en orfandad porque sus padres han fallecido por accidentes del trabajo. Esa también será una respuesta significativa para nuestros ciudadanos y ciudadanas. Espero que se le dé el trámite pertinente. Señor presidente, es importante que este proyecto considere también el involucramiento de los gobiernos seccionales en la solución del problema de la alimentación escolar. Si bien es cierto, de alguna manera, el Código Orgánico de los gobiernos descentralizados han impedido que los municipios, que los consejos provinciales, que los gobiernos parroquiales intervengan en el ámbito educativo. Yo creo que ese es un tema que se tiene que revisar, porque los gobiernos locales no pueden desentenderse de la situación que atraviesan los niños por falta de infraestructura, y no pueden desentenderse de este ámbito importantísimo que es la alimentación escolar de nuestra niñez. Es importante que también los gobiernos locales, de manera particular los gobiernos provinciales, articulen lo que significa la producción, especialmente agropecuaria, en cada una de las localidades, con las necesidades de la alimentación escolar, de la alimentación de nuestros niños y nuestros jóvenes. Allí podremos lograr, yo creo que uno de los objetivos de este proyecto de ley, que es precisamente el validar a nuestros pequeños productores y también que nuestros niños se vean mejor atendidos en el tema de la alimentación escolar. Aspiremos, y esta Asamblea tiene que hacer el seguimiento de la aplicación de esta ley, porque caso contrario se quedará simplemente como otras disposiciones en letra muerta. Esta ley, sin duda alguna, permite de alguna manera que el Estado como tal cumpla aquella disposición de garantizar mejor salud, mejor alimentación para nuestra niñez. Y en ese ámbito, yo creo que esta Asamblea Nacional le está haciendo un homenaje efectivo a la niñez de nuestro país con la aprobación de este proyecto de ley. Gracias, presidente. Vamos a la Asamblea.